Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un placer saludarlos. Está usted en su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Soy su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza y hoy aquí en el estudio en Filomeno Mata número 8 de nuestra bellísima e incomparable Ciudad de México para a todo el mundo y por supuesto a las repetidoras que en este momento se enlazan a través de Organización Editorial Mexicana en la frecuencia de La Pantera, por supuesto también en Radio Turquesa, en el bellísimo Caribe de nuestra República Mexicana, la Radio Nueva República, y a quienes nos siguen a través de las redes en hashtag Voces del Periodista. Pues un día, como todos los días, muy intenso, cargado de información, cargado de temas, con los acontecimientos que dan vida, que dan movimiento, que generan la opinión, la controversia en este tipo de transformación que hoy entra en su etapa denominada la cuarta transformación después de un gran proceso político electoral caracterizado por la tranquilidad, la paz, la responsabilidad y el civismo que se vivió hace un año y día precisamente, y que bueno, se celebró aquí en la gran capital, en el Zócalo de la ciudad, una evaluación que ya se hizo comentario al respecto, pero que por supuesto tenemos que seguir haciendo un análisis al respecto de todos los temas que se abordaron en esta plática, en este informe que dio el presidente a todos los mexicanos en cadena nacional en el primer aniversario de la elección, medio año de la gestión de un sexenio que pues está evolucionando y revolucionando profundamente a nuestras instituciones, a todo lo que gira alrededor de él, la aplicación de justicia, decisiones importantísimas y trascendentes para darle un nuevo enfoque al ejercicio del poder, de la administración pública, deslindarla de todas esas raíces que lo tenían atrapado en complicidades, en convertir el ejercicio del poder en un gran negocio para lograr acumular riquezas insospechables, alejado totalmente de la mística que esto debe representar y de lo que constituye el estar al frente de una administración, sea municipal, estatal o federal, asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo todo lo que se plasma en un plan de desarrollo, en un programa de acción, y que finalmente pues esto queda como mero papel sin efecto, ya que la acción pues es crear empresas, hacer todo tipo de tráfico de influencias, simulación, obras inexistentes, gastos y operación de una serie de mecanismos que ya a estas alturas pues ya no tienen futuro en nuestro país. Por eso es muy interesante que sigamos dándole atención a todos estos temas, porque no debemos pensar y no debemos confundir el hecho de haber logrado una transición y un golpe de timón democrático tan profundo como significó precisamente el pasado proceso electoral como algo concluido, cuando es todo lo contrario. Estamos entrando en una etapa de inicio para que esta transformación sea una realidad y entonces podamos ir construyendo un México completamente diferente. Yo he señalado en algunas colaboraciones en Voces del Periodista, tanto en diario como en el escrito que dirige el maestro Maurice Salum, yo he señalado que estamos ante la reconstrucción de las instituciones, el rescate de nuestro país y por supuesto la integración, la apertura real para que todos los mexicanos estemos llamados a formar parte del desarrollo, del progreso, de tener una oportunidad, no caer en estigmas, no caer en este tipo de situaciones como se vivió en grupos juveniles que llegan a su etapa productiva y no encuentran dónde canalizar ese gran potencial de energía y que por supuesto
Estado. Esto viene a ser un combustible muy codiciado en las actividades ilícitas que han permeado nuestra nación en muchos estados de la República y que hoy pues, debemos estar también combatiendo desde la base de fondo, como pues creando oportunidades, dando opciones de superación, de preparación. Los programas que se han estado aplicando son programas que están teniendo un impacto verdaderamente real en la sociedad mexicana y en los grupos más vulnerables del país. Que hay resistencias es lo más normal del mundo. En 6 meses no se puede transformar lo que fue una suerte de generaciones prácticamente políticas y en donde en los últimos 3, 4 sexenios pues había realmente tomado una vorágine, una dinámica realmente sorprendente por la capacidad corruptiva, por la complicidad, por el uso indebido de las instituciones, la aplicación de la ley al mejor postor, un menú que se manejó en el poder y una división de usos y costumbres en las cuales pues los de arriba, esa minoría depredadora que así ha sido calificada, hicieron y deshicieron en el nombre de las alianzas políticas que no son malas cuando hacen en bien de un proyecto nacional, son tremendas cuando estas alianzas políticas tienen una visión más delictiva, más de amponismo que de hacer y de construir un escenario en donde simple y sencillamente los que sean más capaces puedan tener posibilidades de destacar y que se entre en una dinámica de real y justa competencia. Y ni qué decir, pues, en la aplicación del Estado de Derecho, amigos, todos sabemos perfectamente cómo se estuvo operando la ley, las instituciones completamente ya colapsadas, con una pérdida completa y total de credibilidad y verdaderamente convertidas en caricaturas en su acción, en caricaturas en su ejecución y en instrumentos que encubrían como fundamento principal de su existencia todo tipo de actos ilícitos y año con año, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, lo único que veíamos era una sofisticación, los nuevos grupos que llegaban al poder con más ambición, con más hambre de rapiña, con más confianza plena y total de que el Estado de Derecho y las leyes que de ella emanan nunca los iban a alcanzar y así fue como llegamos los mexicanos a este gran encuentro democrático del pasado 1 de julio, una elección que finalmente dista mucho, por supuesto, dista mucho de ser lo que sucedió en el 2000 y ni qué decir en esa fecha en la cual el hartazgo de la sociedad y un requerimiento internacional, presiones de esa índole y campañas en todo el hemisferio, pues hicieron que el sistema político mexicano estructurara un camuflaje como fue precisamente el año 2000, cuando fue inducida la elección a favor del señor Vicente Fox Quesada. Sí, aquel personaje que la gente tanto en las calles, en las avenidas, le gritaron no nos falles Vicente, y que finalmente pues no les falló, a lo que lo pusieron, porque llegó con más ansia y más hambre de rapiña, y lo único que pasó con las tepocatas, las víboras negras y todas las alimañas que se suponía se iban a eliminar, pues simple y sencillamente cambiaron de color, se volvieron tricolores azul celeste. Y ya creo que tenemos que ir a nuestro primer corte. Regresamos. Era alternancia. ¿Qué fue Vicente Fox Quesada?
pues un encubridor, un personaje en el cual durante su sexenio nadie rindió cuentas, en la cual se mantuvo intocable el modelo económico. El PRI siguió normando la economía a través de Gil Díaz, que era Francisco Gil Díaz, quien a través de la Secretaría de Hacienda mantenía el modelo económico, y en las cámaras tanto de diputados como de senadores, pues ahí se empezaba a dar esa gran alternancia pícara, llena de cinismo política, ya fuera Emilio Gamboa Patrón como líder del Senado o Manlio Fabio Beltrones alternándose estos cargos, que derivaron posteriormente en ese paralelismo presidencial y le dieron toda la libertad del mundo a don Vicente Fox Quesada, doña Martita con su Fundación Vamos México, a darle rienda suelta a todas las ocurrencias habidas y por haber, donde el fanatismo llegó al ridículo y en donde los niños Viviesca pues convirtieron Petróleos Mexicanos en un queso gruyere, haciendo y transando y negociando y cobrando diezmos y cobrando más de diezmos supermoches para otorgar contratos y llevarse, amigos que nos escuchan, uno de los momentos más gloriosos en lo que respecta a los ingresos económicos, aunque pudo haber sido quintuplicado o quizás más en mayor potencialidad, porque el exportar el petróleo sin buscarle el valor agregado y sus derivados, pues es como tener en una finca o tener un rancho en el cual pues usted vende las vacas en pie, usted vende las frutas en caja, no las procesa, no busca la industrialización y deja que sean los intermediarios quienes precisamente logren este beneficio económico, que es donde está la mayor potencialidad. El recurso ejercido en el 2000, el dinero extraviado, saqueado y robado de los excedentes petroleros en esa gran fiesta inolvidable de rapiña, tanto del presidente Vicente Fox Quesada, que hoy se desgarra las vestiduras y pide marchas y pide que ya se paren las ocurrencias, o sea, ocurrencias las de él cuando fueron a aquella gira por China y que se pusieron a jugar escondidillas atrás de los monumentos de los guerreros, ocurrencias de ir a un evento o a una ceremonia en España con los reyes, con botas, o ese tipo de ocurrencia de traerse como padrino de boda y de un pecado no concebido, aunque hubieron 2 hijos de por medio, para las nupcias con Martitas. Y si ahí nos vamos, vaya que fue algo similar a lo que podría ser aquellas épocas de las carpas de don Jesús Martínez Palillo, esos burlesques en las cuales se veía la atrocidad convertida en forma de vida. Pues ahí don Vicente Fox, hoy crítico, acérrimo, molesto, indignado y que quiere en sus afanes de Prozac caducos, reverdecer laureles, pues lo único que encuentra fue lo que vio, ¿no? Llegar a una marcha en el estado que fue gobernador de un presidente de la República de esa entidad, al cual lo invitaron, primero en forma amable y después con palabras un poquito más fuertes, a que se retirara. Es un personaje que contamina. De esa manera se contaminaron las instituciones, el gobierno de sus 6 años, para llegar a uno de los eventos más vergonzantes que se hayan vivido en el país, como fue precisamente el inicio del desafuero para tratar de frenar la candidatura en el 2006 de el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Qué espectáculo ese montaje en la Cámara de Diputados, costa a costa y de frontera a frontera en tiempo real, esa santa inquisición en la cual se erigió la Cámara de Diputados, y cómo olvidar esa estridencia y esos gritos desgarradores de un diputado panista, un jurista,
Juan de Dios Castro, ahí a veces la memoria me falla un poquito, don Juan de Dios, a lo mejor es por el cambio de altura, pudiera ser que acabamos de llegar de Campeche, don Juan de Dios Castro y Castro pidiendo a gritos un linchamiento, seguir con toda esa comedia dantesca en el cual se iba no solo a desaforar, sino a privar de la libertad, y en donde los inquisidores, los hijos, hijas, entenados y colaterales de Juan de Torquemada, de la residencia oficial de Los Pinos y sus cabañitas cargadas de historias lúgubres, pues se dieron cuenta que estaban haciendo un verdadero relajo, que estaban manejando las cosas más con las vísceras que con un ápice mínimo de inteligencia, y por ahí aparecieron dos panistas con su pago de la multa que debía pagarse para que no fuera encarcelado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el sexenio que finalmente se deriva en el haya sido como haya sido, una campaña cargada de odio, con intervenciones extranjeras, con la elocuencia de un señor Antonio Solá, con la escuela total y plena de un personaje que está en los basureros de la historia, no solo de España, sino también del mundo, como fue Francisco Franco en esa guerra española. Pues ahí vinieron los herederos del Partido Popular Español, José María Aznar, en calidad de padrino de boda y exministro de España, del Partido Popular Socialista de la zona de Galicia. Viene el señor Solá para hacer esta campaña de odio y confrontación, del peligro para México, y fíjese cómo es la vida y cómo es el tiempo. Todavía en el pasado proceso, el mismo que sentenció empezó a decir que no, que nunca fue un peligro para México, y bueno, porque obviamente el liderazgo y el fruto de una lucha constante y permanente había ya rendido frutos y era algo imparable, el triunfo que ya no requería de la complicidad de los Robertos Madrazos, de los Manlios Fabios, el propio panismo vinculado y las demás estructuras políticas que jugaron ese juego en contra de la sociedad mexicana. Había llegado el segundo gran fraude en los últimos años contra la decisión ciudadana, contra la voluntad popular, y don Carlos Castillo Peraza pues veía desde donde se encuentre convertido a su pupilo, aquel personaje que conocimos en la ciudad de Campeche, rompiendo baterías en la ex cantina del 303, todos los días acompañado a Felipe Calderón Hinojosa, pues sería convertido en presidente de los Estados Unidos mexicanos bajo esa filosofía humanista y de moralidad muy a la Calderón Hinojosa, de que él había llegado a la presidencia haya sido como haya sido, y con las complicidades que convergieron en este sentido. Ahí vino una de las grandes decisiones que todavía sangran a nuestra república, que fue sacar al ejército y a la marina a la calle con el pretexto de iniciar una guerra contra la delincuencia organizada, cuando el verdadero fondo de esto fue mandar un mensaje para inhibir cualquier intento de reclamo en este mega fraude histórico superior al 88, cuando a Bartlett no solo hoy se le caen los sistemas eléctricos, sino que ya trae experiencia desde aquella época que se le caía el sistema. Vamos a corte y regresamos. Amigos, pues muy contentos de poder seguir haciendo este repaso de la historia reciente de nuestro país en procesos electorales y en hechos que debemos tener muy presentes, porque hoy que se ha
incorporado en forma demoledora, increíble, la existencia de las redes sociales, los millennials, las nuevas generaciones. Es importante no perder nuestro pasado inmediato para poder entender lo que hoy está en juego y saber que se está construyendo en el futuro. Andrés Manuel López Obrador está en ese punto medular de que puede seguir avanzando en el proyecto de rescate a la nación, pero esta no es, ni nunca ha sido, ni jamás será la labor de un solo hombre. Si no hay un pueblo y un país que lo abrace, que lo siga, que lo impulse, tengan ustedes la plena y total seguridad, pues que vendríamos al acabose en este sentido. Así que pues estamos debemos estar muy atentos a todo lo que esto significa. Y déjenme decirles, amigos, que pues estábamos hablando de lo que sucedió en el 2000 y 2006. Viene posteriormente la elección de Enrique Peña Nieto, un proceso en el cual era ya básico y fundamental las presiones internacionales para que las reformas que exige la globalización se dieran en materia energética. Esto es una realidad y un reclamo, y hay algo que nadie quiere decir porque pues yo creo que no se quieren comprometer, pero yo como siempre me ando metiendo en problemas y me gusta comprometerme y voy a hacer la reflexión con todo lo que esto lleva implícito. Si nosotros en este país, si México en este país no hubiera hecho lo que hizo en las reformas estructurales y la reforma energética ante la presión internacional, ante la ambición global por el petróleo que existe en nuestra nación, y abrirlo o relajar el artículo 27 con todo lo que ello traía implícito, tengan ustedes la plena y total seguridad que tendríamos un país peor al que hoy nos encontramos, con una circunstancia de conflictos, divisionismos, polarización peor que la que hoy están tratando de consolidar los grupos antagónicos a la misión que se ha echado encima el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en donde el Estado ha aceptado el reto de algo que es una realidad. Vivimos en la geopolítica, tenemos que aprender a nadar en esas aguas turbulentas, tenemos que aprender a que no podemos aislarnos, el país no puede aislarse de las presiones económicas globales, pero sí, por supuesto, defender su patrimonio, defender su esencia básica y fundamentalmente su origen, y hacer y entrar en ese marco de competencia para volver a demostrar, como lo ha hecho en todo tiempo y en todo momento, cuando ha tenido que entrar a esta dinámica. En el 18 de marzo de 1938, cuando Lázaro Cárdenas decide hacer la nacionalización del petróleo, las grandes empresas que nunca pensaron ver a un presidente de un estado hermosísimo como Oaxaca, estoy yendo completamente, a un presidente como Lázaro Cárdenas del Río, hacer tomar esta decisión, y que en el momento que Lázaro Cárdenas del Río toma esta decisión y el entorno financiero internacional inicia una campaña histórica en contra de nuestro país, calificándolo con todo lo que pudiera atravesárseles en la mente, México supo responder, México supo rescatar la industria petrolera, convertirla precisamente en un factor de desarrollo, afrontar todas las demandas y cumplir con todos los compromisos leoninos
leoninos incluso, para que México pudiera estar al frente y hacer lo que llegó a ser Petróleos Mexicanos, una de las 5 empresas petroleras del mundo más importante y que más riqueza y desarrollo generó en su entorno. Esto genera inmediatamente, y también muy pocos quieren o lo desconocen o no han ahondado en el tema, a que se cree el único partido que transitó dentro de lo que fue el PRI, el único partido de oposición con un objetivo único. El nacimiento del Partido Acción Nacional fue el financiamiento de esas petroleras que a Gómez Morín, que era el cabildero, el infiltrado en Hacienda y en las altas esferas políticas del país, fue llamado para crear este partido con el único objetivo precisamente de revertir la nacionalización del 18 de marzo de 1938. Así sucedió posteriormente en el 1968, cuando el don Jesús Reyes Heroles, padre, entrega al presidente de los Estados Unidos mexicanos, el poblano que en ese momento estaba al frente del país, Gustavo Díaz Ordaz, le entrega el informe de los trabajos de prospección desde frontera Tabasco hasta Puerto Real, en la punta final de la isla del Carmen, antes del macizo continental hacia Campeche y Yucatán, de todas las reservas probadas, no hablamos de probables ni de posibles, reservas probadas del gran potencial petrolero que siempre existió, existe y sigue existiendo, porque la versión de que se acabó la gallina de los huevos de oro, que el manto Cantarell ya llegó a su punto final, eso es una de las más grandes de las mentiras institucionalizadas. Hay un gran manto que se llama Xijil, que fue descubierto precisamente por los petroleros en el 2000, acabando de entrar Vicente Fox Quesada, y hay toda la zona de Chicxulub, donde cayó aquel aerolito, pues es la parte que se está presionando fuertemente en las orillas del estado de Yucatán, en la zona marina del estado de Yucatán, en donde también están esos mantos que existen y que se conocen desde la época de Gustavo Díaz Ordaz, el cual culmina, y esto le enoja a muchos cuando se hace este análisis, pero ahí está en los cuadernos americanos, en el informe y en los reportes de don Jesús Reyes Heroles, padre, culmina la verdadera nacionalización del petróleo, porque Gustavo Díaz Ordaz cancela los contratos de riesgo compartido que se habían dado, aprovechando algunas fisuras dentro del artículo 27 para recuperar la gran cantidad de terrenos que hoy pues han vuelto en el loteo que se hizo en las famosas rondas energéticas. Esa es la historia que hemos tenido, por eso también es muy importante la recuperación de Pemex como uno de los decisiones fundamentales del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues entonces, retomando el tema, porque no me estoy saliendo de la tangente, allí nos encontramos que estos grupos económicos poderosísimos pues compraron el proceso electoral en un triunfo relativamente aceptado, con una alta falta de participación ciudadana. Realmente ganó el abstencionismo y Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República con el único objetivo de hacer estas reformas estructurales. Por eso se crea el Pacto por México, por eso el PAN crece con lo que ya era su modus operandi, al legitimar lo ilegítimo y ser parte de todo este andamiaje neoliberal apátrida, le permitía básica y fundamentalmente recibir estos beneficios. Por otra parte, pues se empieza a perder el control de los grupos que se consolidaron posteriormente al asesinato de Luis Donaldo Colosio, señor Manlio Fabio,
tristemente célebre por su video Destape, los desplegados que salieron de la entonces Secretaría de Agricultura, acá por Reforma, de donde despachaba don Carlos Jan González, y el arrebatarle el tradicional destape que realizaban los presidentes después del asesinato de Colosio y cuando los espacios de maniobra de Salinas estaban total y completamente reducidos. Han le arrebata la sucesión y posteriormente pues entraríamos en esa gran dinámica de los errores de diciembre, la crisis económica y la circunstancia tan difícil que vivió Ernesto Zedillo Ponce de León hasta que fue rescatado por don Bill Clinton con el único objetivo, pues ustedes saben que los norteamericanos y sobre todo a ese nivel presidencial pues nunca van a dar un paso en balde, se hace con la única condición de precisamente entregar la normativa política, energética a los intereses norteamericanos y otros aspectos más que vamos a comentar cuando regresemos del corte. Entramos ya a nuestra recta final, a ver si nos da tiempo de hacer este rápido recorrido en nuestra historia, donde ya estábamos confundiendo a Benito Juárez con Lázaro Cárdenas del Río. Fíjese usted nomás, lo que es el cambio de altura y la contaminación, venir de la orilla de la playa ya de nuestro bello Campeche, cargado de ozono, cargado de aire limpio, de manglares, incluso un poquito ahí de gases producto de la descomposición orgánica, pero no es comparable a lo que ya se está, por supuesto, buscando revertir en la Ciudad de México. Bueno, pero ya corregido ese dislate, vamos al final de este recorrido histórico. Y después de esta circunstancia en la cual se hace, ve usted cómo se colude el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el PANAL, en fin, todos los partidos exceptuando Morena. Morena no participa porque obviamente la bandera nacionalista y de defensa del petróleo, pues era una de las armas fundamentales, también lo que fue Convergencia, Movimiento Ciudadano, en fin, todos los demás partidos cerrando fila y obviamente construyendo lo que para ellos era la posibilidad de quedarse con la presidencia de la República por parte del PRI, pues obviamente el grupo energético del sureste que logró penetrar al PRI en forma extraordinaria, ¿no? Ya habían puesto 2 presidentes con los mariscales de los amigos de Fox, pusieron a Vicente Fox, obviamente con Juan Camilo Muriño el control total de Felipe Calderón Hinojosa, fue prácticamente el sexenio de ellos. La presidencia de la República no estaba en Los Pinos, estaba en IMI 3 en Campeche. Allá era donde se marcaba y se normaba la política económica, los negocios y todo lo que pudiera decidirse en nombre de la nación para obtener grandes logros y grandes negocios. Y entonces, pues esta serie de situaciones llevaron a que se llegara a pensar, después de la tragedia de Juan Camilo, que terminó con ese proyecto de la tercera monarquía, ya se hablaba incluso de crear una fábula similar para que esto fuera una realidad. Primero fue después de la revolución, Iturbide, ¿no? Que creo que fue el monarca, nuestro emperador Agustín de Iturbide, posteriormente el que se trajo desde Europa, aquel personaje que también hay que recordar, amigos y amigas, que salieron de Campeche, de la península de Yucatán, Fernando Duque de Estrada, Juan Nepomuceno, pues porque estaban muy enojados con Juárez y había que traer un emperador a México que fuera completamente opuesto, un hombre alto, barbado, güero, ojos azules, y no ese genial y extraordinario ícono de lo que es nuestra raza, el gran hombre de América, el benemérito don Benito Juárez García.
Por eso muchos no saben que Campeche es fruto de esa, la primera fue la revolución, la primera transformación, la segunda fue la reforma, y Campeche nace de esa segunda transformación, porque cuando gana Juárez su guerra, el estado o la zona que convierte en estado de la República es Campeche, para fraccionar la unidad no solo separatista, sino apátrida de la península de Yucatán. Venía el proceso inmediato. Todos los integrantes del Pacto por México, pues obviamente se habían repartido el poder, mantenido una supuesta pluralidad más artificial que lo que usted se puede imaginar, y eran dos los personajes que estaban en línea directa a la presidencia de la República: el exgobernador y lamentablemente fallecido junto con su esposa de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el actual senador de la República, experredista y finalmente de ningún partido, actual senador, ex jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, Gabriel Mancerita, ¿no? Él era el proyecto, y empujando por su capacidad, su talento, su elocuencia, finalmente quien les gana la partida y se convierte en candidato, que es el Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, en su presencia como líder del Partido Acción Nacional, pues nulifica las ansias de Margarita Zavala y de Felipe Calderón de tratar de hacer lo que no hizo Fox con la señora Martita Sagún, y después de que pierde la elección allá en los Estados Unidos de Norteamérica, donde a Hillary Clinton, pues obviamente todos los que ya se habían vuelto matraqueros con fuero constitucional, la familia, que daban por hecho que Margarita hoy sería la presidenta, haya sido como haya sido versión 2, faldas y poco maquillaje, pues se quedaron con las ganas, y Ricardo Anaya nulifica las ansias de guerrillero y de activista político, les arrebata el partido, les arrebata la nominación, y llega el momento en que pues él piensa que por los servicios prestados en todas las reformas estructurales, pues mucho antes de que se definieran las urnas, él ya tenía la banda presidencial en el pecho. Y bueno, pues como suele suceder en estos casos, se pensaba, o ellos calculaban, que iba a existir un nuevo, haya sido como haya sido, una nueva caída del sistema, o la confabulación y la compra copiosa de votos, por un lado a favor del Partido Revolucionario Institucional, que tuvo el desatino de abrirle las puertas y de entregarle la dirección del partido y de la candidatura a ese mismo grupo que en el 2000 jugó aliado con Roberto Madrazo contra Francisco Labastida Ochoa, y que en esta ocasión tenía a uno de los más destacados seguidores y aplaudidores de Juan Camilo. Se conoció al señor Mit Curibreña, primero cargándole el portafolio a Ernesto Cordero, y ya posteriormente pues como una gente muy bien aceptada, con mucho cariño en Imíteres. En ese camuflaje pues pudo más la soberbia que la simulación y la demagogia, o la mentira de siquiera haber dicho que aceptaba o que se afiliaría al partido, sino que la consigna suprema de Mit Curibreña fue: adópteme o háganme suyo. O sea, a ese grado era la soberbia de este personaje, que fue pues mandado hasta donde usted ya sabe, hasta los últimos lugares en la elección, y finalmente pues ese liderazgo construido a base de constancia, congruencia, entrega, dedicación y probidad, logró no solo que la participación ciudadana fuera inmensa,
más de 30 millones de votantes, sino que decidida, y que bueno, pues como suele suceder en todo esto, decían los viejos poetas de mi pueblo, no existe paraíso terrenal si no hay su contraparte infernal. Pues en ese gran fenómeno político, en la barca de Morena hay muchos infiltrados y son los verdaderos enemigos del desarrollo y son los personajes que hoy están tratando de minar el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. No ha cantado el gallo ni siquiera en los 3 primeros años de gobierno, y hay quienes no solo lo están negando, sino se están asociando para arrebatar lo que los mexicanos logró construir con la participación ciudadana, y que seguramente con mucha conciencia no van a renunciar fácilmente. Y bien, amigos, pues estamos llegando ya al final de su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Yo les envío un saludo muy afectuoso, caluroso a todos ustedes de parte de ella, y les invitamos a continuar en la programación de ABC Radio y que reflexionemos todos los días qué hemos construido, hacia dónde vamos, de dónde salimos y hasta dónde podemos llegar. Soy su servidor, Enrique Pastor Cruz Carranza. Pásela bien, muy buena tarde.